Hola, muy buenas noches a todas aquellas personas que nos acompañan en este momento. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el municipio del Guamo, Tolima. Damos un saludo muy especial a toda la población de este hermoso municipio y agradecemos por habernos acogido en este momento de crisis, de pandemia, trabajando de manera virtual, de manera remota. Sabemos que a todas las personas y en especial a todos los miembros de la comunidad jurídica, pues hemos tenido que vernos abocados a acudir a medios virtuales, a aprender nuevas cosas, a aprender nuevos decretos, nuevas formas de notificaciones, nuevas formas de presentar demandas. Entonces, pues hemos estado muy atentos precisamente a cumplir con todos esos aspectos y por supuesto a cumplir con todas las normas que nos están en estos momentos imponiendo las necesidades del servicio. Y lo digo así porque precisamente es eso lo que nosotros como abogados hacemos, prestar un servicio a la comunidad, prestar un servicio a nuestras familias, a nuestros amigos y a todas las personas que requieren específicamente defender algunos de sus derechos. Bueno, nuevamente mi nombre, Javier Malavera Daza, abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Hemos estado desarrollando una serie de charlas para nuestra comunidad, para la gente y por supuesto para que conozcan sus derechos, gracias a las transmisiones que en común acuerdo hemos pactado con la Fundación Mi Colmena. Entonces, estas transmisiones las estamos realizando todos los martes, 7 de la noche, poquito antes, un poquito después, teniendo en cuenta obviamente los diferentes problemas de conectividad que se presentan a lo largo del país. Entonces es muy importante para todos que podamos compartir estos espacios y bueno, el tema que trataremos hoy es el de la estabilidad laboral reforzada. Es un tema bien importante que atañe a diferentes personas y que en esta época de crisis, en esta época de pandemia, pues tampoco ha sido ajena a la situación, teniendo en cuenta obviamente todos aquellos aspectos por los cuales eh, se ha desarrollado y por supuesto sabemos que esa estabilidad laboral reforzada pues atañe a todos, pero bueno, quiero darles la bienvenida, saludar especialmente a Carolina Sabogué que la veo aquí ya conectada en nuestra transmisión, nuestra fan número uno. Darle un saludo muy especial. Obviamente a todas las personas que nos acompañan a esta hora, estamos transmitiendo no solo para Colombia, sino también para diferentes lugares del continente. Tenemos transmisiones a nivel nacional e internacional y estamos por supuesto muy atentos a que todas las personas que quieran conectarse con nosotros lo puedan hacer, puedan transmitirnos sus preguntas y por supuesto en este importante tema de la estabilidad laboral reforzada. Así que sin más preámbulos, pues bueno, entremos en materia. Primero debemos tener muy en claro qué es la estabilidad laboral reforzada. Esa estabilidad, por regla general, pues el principio de la estabilidad consagrado en nuestro artículo 53 de la Carta Política prevé que nadie puede ser despedido de su trabajo y atañe específicamente a qué, a que mientras las personas, los trabajadores se avengan al cumplimiento de todas las labores, de todas las gestiones, de todas las órdenes necesarias en su trabajo, pues no va a haber una causa objetiva por la cual pueda ser despedido. Eso en términos generales. Pero bueno, cuando hablamos de la estabilidad laboral reforzada, entonces vamos a ver que es una figura jurídica más allá que protege a todo trabajador para no ser despedido sin que exista una causa objetiva. ¿Listo? Cuando esta persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por circunstancias específicas que la ley trae. Entonces, en estos eventos debemos especificar cuáles son esas circunstancias, cómo podemos hacer para que la gente no sea despedida, cuáles son esos derechos que protege la estabilidad laboral reforzada y por supuesto pues cuándo va a proceder. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera, teniendo en cuenta que existe una estabilidad laboral reforzada, obviamente por maternidad, ese famoso fuero de maternidad que tienen las madres en nuestro país, esa, esa protección especial que brinda el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 239 y siguientes, que impide que el empleador pueda despedir a una mujer en estado de embarazo. Obviamente no en todas las oportunidades, no en todas las veces, pero generalmente sí debemos tener en cuenta que esa estabilidad laboral reforzada obliga
a que no se pueda dar por terminado el contrato de trabajo en tanto no haya una causa específica que genere que se vaya a terminar el mismo, y obviamente que sea una causa objetiva, que tiene que ser diferente al estado de embarazo. Entonces debemos tener en cuenta esto, la renovación de ese contrato de la mujer con fuero de maternidad, cómo va a ser, los derechos que tienen las mujeres adoptantes también cuando de maternidad se trata, y pues obviamente a quién corresponderá la carga de la prueba de acreditar, específicamente de acreditarle al empleador que existe obviamente un estado de maternidad. Entonces es bien importante tenerla en cuenta. Hay diferentes tipos de estabilidad laboral reforzada. Como lo dijimos, repito, esa estabilidad laboral reforzada es una figura encaminada a proteger al trabajador para no ser despedido, ¿cierto? Sin que exista una justa causa objetiva, obviamente, cuando se encuentra en un estado de debilidad manifiesta señalado por la ley. Ese primer estado de debilidad manifiesta sería el estado de maternidad, el embarazo. Entonces, no puede despedirse bajo ninguna circunstancia a una trabajadora que se encuentre embarazada mientras no haya una causa objetiva que motive ese despido. Y obviamente sí, el empleador la puede despedir, pero tendrá que cumplir con una serie de requisitos, como lo es el pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para poderlo hacer. De otra manera no lo va a poder desarrollar. Entonces es importante tenerlo en cuenta. De la misma manera existe un fuero sindical, entonces hay una estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que tienen fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? Pues el fuero sindical es esa figura mediante la cual no se puede despedir a un trabajador aforado, obviamente esa garantía constitucional que impide que se despida a un trabajador aforado. ¿Y qué quiere decir aforado? Pues que es miembro de un sindicato, bien porque sea fundador y goce aún del fuero de fundador, o porque sea un miembro de la junta directiva de ese sindicato, bien como presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, secretario de ese sindicato. Entonces también tendrá estabilidad laboral reforzada y no van a poder despedirlo, o por lo menos no van a poder despedirlo sin que medie previa autorización expresa del juez del trabajo. De lo contrario, pues se vulnerará su derecho a la libertad de asociación, a la libertad de sindicación, y obviamente tendrá derecho a una estabilidad laboral reforzada. Entonces es importante tenerlo. Otro muy importante punto o aspecto frente a la estabilidad laboral reforzada es precisamente el referido a los trabajadores discapacitados. Entonces debemos tener en cuenta que los trabajadores discapacitados también gozan de un fuero de estabilidad laboral reforzada. No se puede despedir a un trabajador que se encuentre en estado de discapacidad, o por lo menos no de primera mano, recordemos, sin que medie una causa objetiva que motive realmente esa terminación del contrato. No quiere decir que esté perpetuo el trabajador en su silla, que no se pueda despedir, porque si es un trabajador que comete faltas, tendrá que necesariamente seguirse el debido proceso, iniciarse obviamente todo lo necesario para que si cometió una falta, pues se inicie su proceso disciplinario, un debido proceso obviamente, y pueda ser despedido. Pero necesitará obviamente también aquí permiso del Ministerio del Trabajo cuando no se trate de una justa causa de las consagradas por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces aquí es importante tenerlo muy en cuenta para aquellos empleadores que tienen estos trabajadores. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para esos efectos. También tenemos que tener en cuenta esas consecuencias que puede tener para la empresa el despido ilegal cuando se despide en un estado de estabilidad laboral reforzada. Entonces, mucho ojo, hay que tener en cuenta que hay unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? La principal consecuencia de ellas puede ser el reintegro. Se puede estar reintegrando el trabajador que fue despedido sin justa causa, o bueno, no sin justa causa, que fue despedido estando amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada, bien porque se trataba de una mujer embarazada, bien porque se trataba de una persona que estaba protegida por el fuero sindical, que es otra de las estabilidades laborales reforzadas, aunque tiene su propia acción dentro del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, bien porque se trataba de una persona discapacitada y fue despedida sin permiso del Ministerio del Trabajo.
Otra de las formas de estabilidad laboral reforzada que tenemos es precisamente también la de los prepensionados. Recordemos que cuando hay una persona a quien le faltan solo 3 años para llegar a su derecho pensional, no puede ser despedida, no puede ser desvinculada de su trabajo, porque obviamente también se encuentra amparado por una estabilidad laboral reforzada. Entonces es bien importante tener también este aspecto en cuenta para que no haya diferentes, ¿cómo decirlo?, problemas frente a ese trabajador y pues deba verse el empleador abocado al cumplimiento de esas consecuencias nefastas para su organización empresarial. Pero de igual manera, del lado del trabajador debemos ver que precisamente debe proteger su empleo, debe propender todas estas figuras de la estabilidad laboral reforzada por, número uno, declarar la ineficacia de ese despido, que es lo que se pretende por parte del juez, en este caso muchas de las veces por el juez de tutela, amparado en el principio constitucional de la estabilidad laboral reforzada. Repito, número uno, puede ser reintegrado a su trabajo. Número dos, puede obtener incluso el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar durante el tiempo que estuvo desvinculado. Número tres, será también objeto de las cotizaciones a seguridad social por parte de su empleador. Entonces es bien importante tener en cuenta estos aspectos. Finalmente, en el caso de los trabajadores discapacitados, de acuerdo con la ley, estar obligada la empresa a pagarle incluso una indemnización que puede ir hasta los 180 días de salario. Entonces esos 180 días de salario, perdón, esos 180 días de salario a título de indemnización, la cual la Corte Constitucional ya ha señalado que es compatible el reintegro con la indemnización, entonces le pueden estar pagando las dos. Es un derecho al que tienen los trabajadores, deben ustedes conocerlo cuando son trabajadores discapacitados y obviamente cuando estamos hablando de empleadores, pues también tienen que tener ustedes cuidado porque si despiden a un trabajador sin el permiso debido del Ministerio del Trabajo, se verán obligados a cancelar esta indemnización, a más del reintegro que corresponda realizar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también ciertas personas que se encuentran excluidas de estos principios de estabilidad laboral reforzada, como son los administradores o los representantes legales de las empresas. Ellos no gozan de este principio de estabilidad laboral reforzada. Está modulado de otra manera porque pues, son representantes de la empresa como tal. Entonces su protección ya va a ser de una manera diferente. Tendrán que acudir a las acciones laborales correspondientes ante el juez del trabajo. De otra parte debemos tener en cuenta también que si el trabajador ha sido despedido puede solicitar ese reintegro, como lo dije hace un momento, vía acción de tutela. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para esos efectos. Entonces es muy importante no dejarlo de lado porque la acción de tutela es un mecanismo muy importante a tener en cuenta para estos efectos. Pero debe ser importante que los trabajadores tengan en cuenta cuando son despedidos para poder acudir a este mecanismo de la acción de tutela que esté de por medio algo que se llama el principio de la inmediatez. ¿Y qué quiere decir esto de la inmediatez? Pues que acuda de manera pronta, oportuna ante los juzgados de tutela. Si la persona no va a acudir de manera pronta, oportuna, se va a esperar 6, 8, 10 meses, un año, pues obviamente la acción de tutela perderá sus efectos, ya no podrá aplicarse de la manera que iba a adecuarse a aplicarse oportunamente y el juez probablemente la va a negar en virtud de ese principio de inmediatez. Existe otro principio también con el cual los jueces pueden llegar a negar las acciones de tutela de las personas que solicitan su reintegro por ser despedidos en situación de discapacidad o en situación de embarazo o en situación de fuero sindical, por ejemplo, o en su situación de prepensión también, y es precisamente ese principio de subsidiariedad. ¿Y qué quiere decir esto de la subsidiariedad? Pues precisamente que ya existe una acción principal, ¿cuál es? El proceso ordinario laboral o el proceso especial de fuero sindical en acción de reintegro para aquellas personas. Entonces, existiendo estas acciones principales, la acción de tutela no es una acción que venga a reemplazar la acción principal, no. Subsidiariamente puede estar aplicándose cuando exista la inminencia de un
perjuicio irremediable que se le vaya a causar a la persona. Si estamos ante esta situación, pues obviamente la persona lo puede solicitar. Entonces es bien importante que tengan en cuenta ustedes que para que proceda esa acción de tutela, pues naturalmente va a ser, ¿cómo decirlo? Va a requerirse específicamente uno, que se actúe de manera oportuna. La ley no dice específicamente cuánto es ese tiempo inmediato, no dice que es una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, más, menos, no, pero dependiendo del tipo de perjuicio, un plazo razonable que el juez va a valorar y va a calificar al momento de definir, porque una persona puede estar presentando esa acción de tutela dentro del año siguiente, por ejemplo, pero el perjuicio aún es actual, el perjuicio aún es latente, el perjuicio aún se le está causando a la persona y no existe otro mecanismo más eficaz para poderlo proteger. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿qué sucede entonces? Debemos tener en cuenta que el trabajador pues obviamente puede ser despedido de su trabajo y ese despido puede ser o bien con justa causa o bien sin justa causa, porque naturalmente lo dijimos, es una facultad que todo empleador tiene. Todo contrato de trabajo que se celebra entre las partes, lo sabemos, es de manera bilateral. Hay un empleador, hay un trabajador y en esa medida pues obviamente tanto el trabajador puede renunciar en cualquier momento como el empleador lo puede despedir, pero tenemos que atender a si existe o no existe una justa causa o no para ello, que fue específicamente el tema en el cual tratamos hace 8 días y era la terminación o las formas de terminación de los contratos de trabajo, que en resumen lo dijimos, del mutuo acuerdo entre las partes para dar por terminado el contrato, la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, es decir, de manera unilateral por parte del empleador, la terminación del contrato de trabajo con una justa causa, bien sea por parte del empleador cuando el trabajador comete una falta y logra acreditarla, o una de las justas causas contempladas en el artículo 62 del código, o bien por parte del trabajador también en el literal B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, acredita una justa causa para terminar su contrato, renunciarle a su empleador y decirle págueme la indemnización porque usted no está cumpliendo con sus ¿cómo decirlo? Sus obligaciones. Obligaciones como por ejemplo no pagar la seguridad social, no pagar el salario, no cumplir con el pago de las primas, no cumplir con el pago de prestaciones sociales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para efectos de saber cuándo se puede terminar el contrato de trabajo. Bueno, en este momento hacemos un paréntesis porque la señora Liliana Morillo Sánchez nos está haciendo una pregunta. Señora Liliana, muy buenas noches a usted. Y nos dice la señora Liliana, bueno, ayúdame, mi esposo fue humillado, tiene 3 años trabajando y fue explotado por su patrón y ahora lo suspendió y no quiere liquidarlos. Y lo echó con otro trabajador que tienen 6 años con ellos. Bueno, señora Liliana Morillo, en primer lugar, pues sí, por supuesto que podemos colaborarle con ese tema. Comuníquese por favor con nosotros a nuestros teléfonos. Recuerden, voy a indicarlos en este momento: 314-362-9971, 304-553-1974, o escríbanos también al correo malavera.abogados@gmail.com. Nosotros estaremos verificando su consulta, verificando específicamente en qué podemos colaborarle y por supuesto comunicándonos con usted para poderle brindar esa asesoría que usted requiere. Entonces aquí nos dice pues su esposo al parecer fue despedido y fue despedido sin justa causa. Entonces no sabemos si él pueda o no gozar de una estabilidad laboral reforzada de las que estamos hablando el día de hoy. Sería muy importante poderlo tener en cuenta. Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto, doña Liliana, así que no duden en comunicarse con nosotros. 314-362-9971, 304-553-1974 y por supuesto a nuestro correo electrónico malavera.abogados@gmail.com. Entonces no duden en comunicarse con nosotros y por supuesto nos pondremos en contacto para verificar la manera de proteger sus derechos. Ahora, volvemos al tema. Esas son las formas en las que se puede terminar el contrato de trabajo: mutuo acuerdo, de manera unilateral por parte del empleador, es decir, con el pago de la indemnización por despido injusto de inmediato, o
con justa causa cuando el empleador acredita, logra configurar la justa causa cometida por el trabajador o por renuncia motivada del una justa causa para haber terminado el contrato de trabajo. Esas son las formas. Entonces, también aquí hay unas formas de protección laboral que trae la ley. Y esa protección laboral que trae la ley precisamente lo que hace es poner unas, ¿cómo decirlo? Poner una protección especial, buscar la manera de hacer prevalecer los derechos de aquellas personas que se encuentran en una situación específica. ¿Cuáles situaciones específicas? Por ejemplo, tienen limitaciones que los colocan en un estado de debilidad manifiesta. ¿Y qué quiere decir esto de la debilidad manifiesta? Pues que se encuentran en una posición inferior frente al trabajador de debilidad y que puede permitir que el empleador en un momento dado abuse de esa posición que tiene como jefe. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y esa protección laboral que prevé la ley pues le impide precisamente al empleador despedir a sus trabajadores sin justa causa y precisamente sin una justa causa objetiva. Entonces, obviamente, sin que medie, no lo puede despedir sin que medie la previa autorización de la autoridad competente, bien se trate del Ministerio del Trabajo a través del inspector del trabajo o del juez laboral. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos para tenerlo aquí presente. Bueno, en este momento vemos conectadas varias personas, la señora Miriam Ballesteros, la señora Zulma Malavera, un saludo especial para ellos, la señora Angie Cortés también un saludo muy especial, la señora Vanessa Jaramillo, Vanesita Jaramillo desde Santa Librada, Usme en Bogotá, un saludo muy especial a toda la gente de Usme en Bogotá. Bueno, ¿qué sucede con la estabilidad laboral reforzada? Pues busca que el trabajador no sea discriminado por una condición física, por una condición de salud. Entonces, esa discriminación por una condición física, una condición de salud, por el estado de embarazo, por la calidad de anciano, esas personas que están ya próximas a obtener la pensión, pues no puede convertirse en una situación que sea objeto de discriminación. Eso lo convierte en una persona que se encuentra en algo llamado debilidad manifiesta, y esa debilidad manifiesta precisamente es la que busca proteger la ley. Entonces veamos ahora sí cuándo procede esa ley. ¿Listo? Esa estabilidad laboral reforzada procede precisamente cuando se desprende o cuando se ocasiona el despido de un trabajador sin que exista una justa causa objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de impedirse que sea despedido el trabajador por condiciones que no tienen que ver en nada con el desempeño de sus funciones, en absolutamente nada con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, su estado de salud. Ese estado de salud hace específicamente que se convierta en una persona especialmente protegida por la ley, por la Constitución, porque está en una debilidad manifiesta. Los trabajadores que se benefician obviamente con esa estabilidad laboral reforzada, tenemos diferentes personas, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. El primero de ellos, lo dije hace un momento, es la estabilidad por fuero de maternidad. Entonces, recordemos aquí, nuestro artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo prevé específicamente que las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia no pueden ser despedidas sin previo permiso por parte del Ministerio del Trabajo. De lo contrario, tendrán derecho a su reintegro. Entonces, si hay obviamente una justa causa para la terminación del contrato, pueden el ministerio autorizarlo, o para no renovarlo. Entonces, ojo, para despedir una trabajadora, o si se trata de un contrato a término fijo, para no renovarlo tiene que pedir permiso al Ministerio del Trabajo para poder continuar con ese despido. De lo contrario, no la va a poder desvincular. ¿Listo? Me pregunta por acá la señora Angie Cortés, un saludo muy especial para usted, señora Angie. Dice: yo no he firmado contrato en la compañía donde estoy. Ya voy para 5 años, me preocupa que me saquen y no me liquiden. Bueno, este es un aspecto diferente. Debemos tener aquí en cuenta que cuando se celebra un contrato de trabajo, los contratos de trabajo, señora Angie, pueden celebrarse bien de manera verbal o de manera escrita. En el presente caso, pues el contrato es verbal.
Así que si el contrato es verbal, va a tener todas las condiciones y todos los beneficios que tiene un contrato de trabajo a término indefinido. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Va a tener todas las condiciones de protección de un contrato laboral a término indefinido. Que, bueno, le preocupa que la saquen y no la liquiden, mucho cuidado con eso. Que la empresa la pueda despedir o no, sí, posiblemente pueda despedirla, pero como lo mencionamos hace un momento, con una justa causa, con la previa indemnización. Ahora, si usted se encuentra embarazada, discapacitada, en estado de prepensionada, ahí sí ya es diferente, porque para su despido tendrá que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? El empleador entonces, cuando hablamos de la, volvamos nuevamente a nuestra fuero de maternidad, cuando hablamos de esa maternidad, no puede despedir sin que exista una causa objetiva o una justa causa para terminar el contrato de trabajo. Obviamente también el empleador está obligado a renovar el contrato de trabajo a término fijo cuando se cumple el término de la protección reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las mujeres embarazadas, pues obviamente sabemos que esa estabilidad laboral reforzada va a dar hasta cuando tenga su bebé y hasta cuando finalice el periodo de lactancia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el contrato de la trabajadora se vencía, por decir algo ahora, el 30 de agosto, ¿cierto? El empleador le pasa su carta de no renovación, de no prórroga del contrato, dice la ley, con no menos de 30 días de antelación. Supongamos le pasa la carta el día de mañana 29 de julio. Es decir, estaría el empleador en términos para presentar presentarle esa carta de no prórroga a la trabajadora. Estaría totalmente en términos. Ahora, como está en términos, en principio sería legal ese despido. Sin embargo, resulta que la trabajadora está embarazada. Como la trabajadora está embarazada, pues no la va a poder despedir. Y no la va a poder despedir precisamente porque la ley, nuestro Código Sustantivo de Trabajo, artículo 239, prevé que para ello necesita permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, deberá prorrogarse el contrato. Pero si ese contrato era, por ejemplo, por un año o por más o menos tiempo, ¿cierto? Ese contrato se va a prorrogar únicamente, como lo ha dispuesto nuestra Corte Suprema de Justicia, hasta el término que dure la protección reforzada, es decir, hasta el momento en que nazca el bebé, exista la licencia de maternidad y por supuesto exista también el plazo de lactancia. ¿Listo? Entonces mientras se encuentra la madre lactante tampoco podrá ser despedida. Para esos efectos, la Corte ya señaló precisamente, y esto lo señaló en una sentencia del 2018, la sala laboral, la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisamente armonizando esa libertad contractual, permitiéndole al empleador, eso sí, terminar el contrato, no renovar el contrato a término fijo. Pero ¿en qué específico? ¿Con qué específica condición? Con que la estabilidad laboral reforzada de esa madre, de esa materna, sea hasta que cese el término. Entonces, si el contrato terminaba, era un año, como lo estamos señalando en el ejemplo, y terminaba el 30 de agosto del año 2021 y el bebé está por nacer en octubre de 2020, pues precisamente ese bebé va a tener protección, por estabilidad laboral reforzada, y el contrato va a estar por lo menos vigente hasta el mes de febrero del 2021, ya no hasta agosto de 2021, sino hasta febrero de 2021. Entonces es importante tener esto muy en cuenta. También encontramos el señor Juan Rodríguez por acá, nos saluda. Doctor Valadra, buenas noches, gracias por su información. Don Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, un saludo muy especial para usted. Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto específico, la maternidad. Entonces, la licencia de maternidad, obviamente, una vez se ha cumplido esa licencia de maternidad, pues obviamente cesa esa protección de estabilidad laboral reforzada y ya no existe obligación de renovar el contrato. Entonces, el día que cese esa obligación, pues pese a que el contrato iba hasta agosto de 2021 en un principio por ser un contrato a término fijo de un año, pues se terminará el contrato de la trabajadora. Entonces, es importante que las empresas tengan en cuenta que pueden terminar el contrato allí, pero también que las mujeres conozcan este derecho y sepan que hasta ese momento van a poder
tener el derecho. Entonces es bien importante que no se pierda de vista, obviamente, este derecho para pues que no se inicien posteriormente demandas que no van a tener un futuro realmente garantizado. Entonces es bien importante no perderlo de vista. Esta estabilidad laboral reforzada también beneficia a las madres adoptantes. Entonces, quienes adoptan un niño tienen derecho también a verse beneficiadas por la estabilidad laboral reforzada. Esto sí lo vamos a encontrar precisamente en nuestro artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, en el numeral cuarto, donde señala precisamente que todas las previsiones, y me perdonan, lo voy a leer en este momento porque no me lo sé de memoria. Dice: todas las previsiones, provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente a la madre adoptante o al padre. Ojo, también hay protección por fuera de maternidad al padre, que se quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que se ha adoptado o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de fallecimiento o enfermedad de la madre. El empleador del padre del niño concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para la expiración del periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene derecho tanto el padre como la madre. Entonces, hay que tener en cuenta también, pues obviamente la Corte Constitucional ha proferido un sinnúmero de sentencias buscando la protección de las madres gestantes y por supuesto de los padres. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta, que también aplica para las madres y los padres que han adoptado un niño. Entonces cuando se adopta un niño, pues obviamente, o una niña por supuesto, va a tener derecho a ese beneficio de la estabilidad laboral reforzada. ¿A quién le corresponde probar entonces o a quién tiene la carga de acreditar ese fuero por maternidad? Pues obviamente señala la ley pues que la mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia goza de ese fuero de maternidad, de esa protección especial, y como es una estabilidad laboral reforzada, el empleador no la puede despedir sin justa causa, o la puede despedir con justa causa, pero tiene que pedirle permiso al trabajo, tiene que solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para poder desvincular a esta trabajadora. De lo contrario, no la va a poder despedir. Entonces, mucho cuidado con esto para no perderlo de vista. Si ese despido, pues obviamente va a darse, pues tiene que, con necesariamente le corresponde la carga de la prueba a quien debe probar o a quien quiera acreditar esos hechos. En este caso, entonces, la estabilidad laboral reforzada depende. Si el despido ocurre dentro de los primeros meses posteriores al parto, el empleador debe desvirtuar esa presunción, ¿cierto?, de que él mismo no tenía conocimiento de la condición de embarazo. Pero si la desvinculación se presenta en el trimestre siguiente, le corresponde acreditarlo precisamente a la trabajadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para efectos de verificar la notificación específica al empleador. Si usted está embarazada o sospecha que está embarazada, debe informarlo a su empleador, pero no lo informe únicamente de manera verbal, porque por viendo otra cosa y no le presté atención. Pensé que me está diciendo que le firmaron una factura. Suele suceder en otro país, aquí no. Pero obviamente si eso llegase a suceder, entonces es importante tener en cuenta obviamente la notificación. Notifique por escrito, que le den a usted el sello de recibido de su prueba de embarazo. Si usted sospecha que está embarazada, escriba por correo electrónico. Cuando usted escribe por correo electrónico, pues va a tener la prueba específica de que notificó a su empleador haciéndole saber que se encontraba en estado de embarazo. Entonces es bien importante el tema de la notificación del estado de embarazo al empleador para poderse hacer acreedor de los beneficios de la estabilidad laboral reforzada. Entonces este tema es bien importante. ¿Listo? ¿Qué sucede aquí? Se presume en principio que el empleador pues tiene conocimiento del estado de embarazo. Si él no lo tiene, pues obviamente tendrá que acreditar, tendrá que probar que esa desvinculación no obedece
a que él tenía, obedece a que primero pues una causa objetiva, a una justa causa por la comisión de alguna falta por parte de la trabajadora, pero naturalmente que no tiene él ese conocimiento. Bueno, nos hacen también aquí una pregunta. Bueno, yo me encuentro en este momento discapacitado. Esto nos lo hace a través del chat interno Harold Rodríguez. Dice el señor Harold: yo me encuentro en este momento incapacitado. Llevo más de 178 días de incapacidad continuos, contados. Muy bien, don Harold. Un saludo muy especial para usted y gracias por su pregunta. La empresa me está diciendo que yo tengo que ya solicitar la pensión. Yo sé que son 180 días porque eso me lo indicó el fondo de pensiones. Quiero saber si en este momento me pueden despedir porque de todas maneras no tengo en este momento discapacidad alguna, no me han calificado. Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta un aspecto muy importante y es que la condición de salud tiene dos puntos muy importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es los discapacitados y el segundo de ellos es aquellas personas que todavía no son discapacitados, que se encuentran en vías de calificación de su enfermedad, bien sea enfermedad común o enfermedad profesional, pero están en vías de calificación. Cuando hablamos de una persona discapacitada, es una persona que ya ha sido debidamente calificada, le han sido calificadas debidamente su pérdida de capacidad laboral. ¿Qué quiere decir esto de pérdida de capacidad laboral? Pues obviamente todas aquellas pérdidas funcionales, sistémicas, orgánicas que le impiden a la persona desarrollar sus funciones de una manera completa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ha tenido una calificación de pérdida de capacidad laboral, recordemos naturalmente que esa pérdida de capacidad laboral, si es inferior, si es de inferior al 50%, es decir, de máximo hasta el 49%, pues la persona discapacitada no tiene la condición de invalidez. Si la persona ya tiene el 50% o más de pérdida de capacidad laboral reforzada, pues es una persona que tiene derecho, es considerada inválida por la ley y es apta para solicitar su pensión de invalidez. Pero si resulta que esta persona no cumple con los requisitos del Sistema General de Pensiones, o esa pensión o esa invalidez no es ocasionada por un riesgo laboral, una enfermedad laboral o un accidente de trabajo que no genera la cobertura para pensionarse, pues será una persona que tendrá que continuar trabajando durante su vida hasta obtener la pensión de vejez, salvo que obviamente cumpla con algunos requisitos para esa invalidez que haya sido anterior a la afiliación, cercana al nacimiento. Entonces la persona podrá acceder a su pensión de invalidez bajo ciertas condiciones. Pero en el caso de la pregunta de don Harold Rodríguez, no lo pueden despedir. No lo pueden despedir sin solicitar el permiso al Ministerio del Trabajo. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Y precisamente una de esas sentencias, si no me falla la memoria, es la de CU 049-2017-18, pero allí precisó esos requisitos, aquella en la que unificó los criterios frente a aquellas personas que aún no han sido calificadas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se acude al juez constitucional, al juez de tutela, buscando la protección, y el juez niega la acción de tutela bajo el argumento que el empleador no tenía conocimiento del estado, ni siquiera ha sido calificado por la Junta Regional o por la EPS o por la RL o por el Fondo de Pensiones, ni siquiera ha sido calificado. Entonces, si no tiene conocimiento la persona de su estado de discapacidad o invalidez, según sea el caso, menos el empleador. Y bajo esta premisa niegan acciones de tutela. Entonces, ojo, una cosa es los discapacitados, las personas que han sido calificadas como muy diferente a aquellas personas que están en calificación. Entonces, esas personas que están en vías de calificación de su pérdida de capacidad necesariamente tienen que acudir al juez constitucional, pero no bajo los argumentos de protección de aquellas personas discapacitadas, sino de aquellas que están en vías de obtener una discapacidad. Y precisamente, pues, si una persona está siendo
calificada, lleva 100 días, 120 días, 200 días de incapacidad, 300, hasta más, casos de personas con 600 días de incapacidad e incluso más que todavía no han sido calificados por la Junta, que no han sido calificados bien regional o nacional de calificación de invalidez, no han sido calificados por la ARL, no han sido calificados por la EPS, no han sido calificados por el Fondo de Pensiones, no les han definido su situación médico-laboral, pues obviamente también tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada. No los pueden despedir porque no hay una razón objetiva que motive ese despido. Y más aún cuando la persona se encuentra en un estado de indefensión, cuál es su estado de salud. Entonces, por ese estado de salud que tiene usted, señor Harold, no lo pueden discriminar. No puede la empresa de buenas a primeras entrar a decir que va a despedirlo, obviamente, o a desvincularlo por ese estado. Naturalmente argumentarán otra cualquier causa, incluso hasta configurar una justa causa, pero si se logra acreditar que no fue por eso, puede estar usted incapacitado y de pronto se reintegró al trabajo y el día que se reintegró al trabajo cometió una falta. Bueno, motivó a que el empleador pudiera llegar a configurar una justa causa para el despido. Pues en ese caso, señor Harold, obviamente podría usted ser despedido si se logra acreditar que cometió esa falta, pero eso lo debe acreditar el empleador. Pero si no ese es el caso, sino que por el contrario logra usted establecer que lo están despidiendo es por las incapacidades. Llegó usted de incapacidad el día 20 de, no sé, estamos a 28 de julio, el 29 de julio ya tuvo incapacidad hasta el 28 de julio, y el 29 de julio le dicen inmediatamente está despedido. Y lo desvinculan, ¿por qué? Porque sí, punto, porque por la pandemia, por el coronavirus, porque usted no está cumpliendo sus obligaciones, por la causa que sea. Incluso hasta le pueden estar pagando indemnización por despido sin justa causa. Pero resulta que ese hecho puede dar lugar a que usted tenga una estabilidad laboral reforzada. Entonces, respondiendo a su pregunta nuevamente, no lo pueden despedir, así de simple. Ahora, hay otro fuero o otra estabilidad laboral reforzada y es aquellos trabajadores que tienen un fuero sindical. ¿Quiénes son ellos? Pues ya dijimos, aquellos que se encuentran sindicalizados conforme al Código Sustantivo del Trabajo de los artículos 405 y siguientes, pues debemos tener en cuenta que estas personas tienen una protección especial por fuero sindical. ¿Y qué es eso del fuero sindical? Obviamente debemos tener en cuenta que el fuero sindical es esa garantía constitucional para que una persona no sea despedida, no sea desmejorada en sus condiciones laborales, no sea trasladada de su puesto de trabajo sin que exista previamente la autorización del juez laboral. En este caso sí ya no es al juez de tutela, sino al juez del trabajo. Entonces es muy importante esto en cuenta porque aquí ya será necesariamente el juez del trabajo a quien va a reconocérsele, quien va a reconocer el derecho de los trabajadores aforados. Entonces aquí sí se debe acudir al juez del trabajo una vez esté cometida alguna de estas faltas, pues necesariamente debe tener en cuenta el trabajador sindicalizado que puede acudir al juez del trabajo. Puede acudir al juez del trabajo buscando el reintegro, esa acción de reintegro necesaria para establecer específicamente cómo está, qué puede hacer y necesariamente pues cumplir con sus derechos, cumplir con esas labores. Entonces es muy importante para que lo tenga muy en cuenta todo trabajador, ¿sí? Así que si es un trabajador que se encuentra, vuelvo y repito, amparado por la garantía del fuero sindical, que es esa garantía que tienen todo trabajador que se ha afiliado al sindicato siendo fundador. Quienes fundaron el sindicato tienen ese fuero. Obviamente lo van a tener en tanto se les otorgue el registro sindical sin exceder de 2 meses, sin exceder en todo caso de 6 meses. Van a tener 2 meses sin exceder en todo caso de 6 meses. Van a tener también esa protección o esa estabilidad laboral reforzada por fuero sindical los miembros de la junta directiva del sindicato, presidente, vicepresidente. Va a tenerlo también el secretario, el tesorero, el fiscal
y sus suplentes van a tener protección, no van a poder ser despedidos sin previa calificación por parte del juez del trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante a la hora de verificar el despido del trabajador. ¿Listo? Si lo van a realizar de esa manera, pues obviamente no se le puede despedir a un trabajador que cuente con o que goce con este beneficio del fuero sindical. Entonces hay que tenerlo aquí. Ahora, los trabajadores discapacitados. Aquí mucho ojo, señor Harold Rodríguez, frente a lo que usted nos estaba diciendo hace un momento también. Precisamente los trabajadores con discapacidades, con limitaciones físicas, con limitaciones mentales también, por supuesto, no pueden ser despedidos. Y aquí es precisamente la ley 361 de 1997 en su artículo 26 la que da esa connotación legal de estabilidad laboral reforzada a estos trabajadores. Entonces, aquí sí es muy importante tener en cuenta que esta norma señala que no se pueden despedir con ocasión de la discapacidad. Es decir, una persona discapacitada no la puedo despedir. Pero no quiere decir ello que no pueda ser despedido. Sí, obviamente va a poder ser despedido si comete una falta, una falta que es calificada como grave, si cogió, no sé, los vidrios de la empresa a piedra, pues obviamente no es que el empleador tampoco lo pueda despedir, no, sí lo puede despedir si comete una falta como tal, si se enmarca dentro de una de las justas causas para que se termine su contrato de trabajo. Hay terminación del mismo. Pero si no, si no hay una causa objetiva, si no hay una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, pues necesariamente debe tenerse en cuenta que no se va a poder despedir. ¿Listo? No se va a poder despedir precisamente, ¿por qué? Porque goza de esa especial protección que el artículo 26 de la ley 361 del 97 les da. Y si esto es así, pues obviamente no va a poder ser despedido. Entonces, ¿qué pasa? Requiere obviamente, pues repito, la autorización del Ministerio del Trabajo. Para despedirlo necesita autorización del Ministerio del Trabajo. Si no tiene esa autorización, no lo va a poder hacer. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué se puede hacer? Sí, es un procedimiento para Ministerio del Trabajo que autorice el despido del trabajador. Esto lo pueden hacer los empleadores y necesariamente va a tener el derecho a que pueda desvincularse. Entonces es importante tenerlo muy bien. Así que recordemos estos aspectos. Aplica a quienes tengan una discapacidad superior a por lo menos el 15%. Entonces le aplica a estos trabajadores una discapacidad, perdón, superior al 15% o de por lo menos el 15%, pues van a tener derecho a esa estabilidad laboral reforzada y no van a poder ser. Recordemos entonces aquí que existen diferentes tipos de discapacidades, una que puede ser leve, otra que puede ser moderada, otra severa y otra profunda, que ya hablamos de grados de invalidez. Entonces, estos trabajadores pues de la estabilidad laboral reforzada y pues no podemos perder de vista que no aplica para los trabajadores que están incapacitados. Entonces aquí es distinto. Aquí ya esta estabilidad laboral reforzada no aplica para quienes están incapacitados, pero temporalmente por una enfermedad, por un accidente, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, es muy diferente la discapacidad a la incapacidad. La discapacidad es de aquellas personas que ya han sido calificadas como tal con un grado de bien sea discapacidad o invalidez si superó el 50% de su pérdida de capacidad laboral. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y obviamente si una persona fue incapacitada, por ejemplo, por 3 días porque tuvo un cuadro respiratorio, que no sea COVID-19, por supuesto, pero si tuvo una incapacidad por 3 días por un cuadro respiratorio, esta persona no goza de estabilidad laboral reforzada, puede ser despedida si cometió algún tipo de falta. Entonces no va a ser necesario aquí que se le diga a la persona que tiene pues por supuesto ¿cómo decirlo? Protección. No la va a tener porque esta persona pues necesariamente
solo tuvo 3 días de incapacidad. Si esto es así, ¿qué quiere decir? Que lo pueden despedir y que no necesita permiso del Ministerio del Trabajo. Esto es muy importante tenerlo aquí en cuenta. Bueno, aquí el señor John Corrales nos hace una pregunta. Muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, señor John Corrales. Dice, doctor, si una persona tiene cáncer y en la empresa está en cuarentena, le suspendieron el contrato solo a ella, ¿eso es legal? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay estabilidad laboral reforzada? Bueno, dos cosas aquí importantes con esto, John. La primera, si la persona tiene cáncer, en primer lugar es una persona que puede llegar a tener estabilidad laboral reforzada. Y de hecho nosotros en nuestra oficina hemos ganado ya con tutelas por razones de salud por enfermedades como lo es el cáncer. Una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer, por supuesto, tiene derecho a estabilidad laboral reforzada. Pero ¿qué sucede aquí? En el caso que usted nos plantea, no la han despedido. A la trabajadora o al trabajador, a esta persona tiene cáncer, pero no la han despedido. Dice aquí, le suspendieron el contrato solo a ella. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿Hay estabilidad laboral reforzada? La suspensión de los contratos del trabajo es legal. ¿Puede? ¿Cuándo? ¿Y en qué condiciones? Tengamos en cuenta que si le suspendieron el contrato, el empleador motu propio, de manera unilateral, puede suspender todos los contratos de fuerza mayor, caso fortuito o algún agente externo que impida la realización de las funciones. En este caso, si le suspendieron el contrato solo a ella, quiere decir que no hay una fuerza mayor ni un caso fortuito porque todos los demás trabajadores están laborando. Considero yo, ¿no? Obviamente tendremos que someter esto a la decisión de un juez para que un juez de la República sea quien a través de una sentencia nos dé la última palabra. Pero obviamente aquí no habría una fuerza mayor para que esté suspendida ella. Ahora, si le suspendieron el contrato, no le podían suspender ese contrato salvo una solicitud por parte de la trabajadora de una licencia no remunerada. Si hubo una licencia no remunerada por parte de ella, entonces obviamente esa solicitud de licencia no remunerada pues sí va a ser las veces obviamente de suspensión, pero es de mutuo acuerdo y generalmente surge de la, ¿cómo decirlo? Surge de la solicitud de la trabajadora. Si la trabajadora es quien hace la solicitud de licencia no remunerada, ¿cierto? Pues obviamente el empleador le puede suspender el contrato, digámoslo, tiene los mismos efectos, pero es una licencia no remunerada, un permiso que solicitó la trabajadora. Ahora, si específicamente estamos hablando que se trata de una trabajadora con cáncer, le suspendieron el contrato solo a ella, pues pensaría yo que no lo hizo de manera muy ortodoxa del empleador. Entonces, naturalmente, aquí ya no habría lugar, ya no habría lugar, eh, no habría lugar a esa suspensión. Lugar a esa suspensión. Entonces, es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer? Pensaría yo que aquí ya no es demandar la estabilidad laboral reforzada. Lo que hay que demandar es al empleador para que pague los salarios dejados de pagar. Así de simple. Un ordinario laboral para que el empleador pague los salarios que dejó de pagar. Aquí no podemos hablar de estabilidad laboral. Le suspendieron el contrato. La estabilidad laboral para aquellos casos en los que hay despido, no aquellos porque cuando hay suspensión el contrato no se ha terminado, el contrato sigue vigente, sigue sus efectos, continúa la obligación de pagar prestaciones sociales, de liquidar la prima y pagarla en su momento, de liquidar las cesantías. Hay que tener en cuenta que liquidar las cesantías solo del tiempo en el que no se suspende el contrato, la ley autoriza, precisamente por allá el artículo 53, prevé que dentro de esos efectos autoriza a que ese tiempo se descuente para efectos de la liquidación de cesantías. Es decir, trabajó todo el año pero estuvo suspendido medio año, pues 180 días podrán descontarse de esa liquidación de prestaciones sociales. Entonces es importante tener esto muy en cuenta para
de sus liquidaciones. Entonces, en este caso, John, no hay una estabilidad laboral reforzada. Aquí lo que hay es una suspensión ilegal del contrato. Y en esa medida, esa suspensión ilegal del contrato que le hicieron a la trabajadora, obviamente, consecuencia, el derecho de la trabajadora a demandar a través de un ordinario laboral para la obtención de los salarios dejados de pagar. Entonces, en ese caso son esos salarios dejados de pagar a la trabajadora. ¿Listo? Es muy importante pues tenerlo en cuenta. No hay como tal una estabilidad laboral reforzada, es muy diferente este aspecto. Entonces, volviendo a nuestra estabilidad laboral reforzada, tengamos en cuenta que discapacitados diferentes de incapacitados pueden ser, y hay incapacidades temporales que son 3 días, 4 días, cualquiera de esas incapacidades, y pueden haber unas incapacidades ya un poco ya más extensas que pueden volverse permanentes, como lo es de aquellas en vías de calificación de su estado de invalidez. Entonces ellos también tienen derecho a la protección por estabilidad laboral reforzada. Las personas, pero no tema una gripe, no puede lugar a una protección por estabilidad laboral reforzada, una persona que de pronto sufrió un accidente por una caída en su casa, no puede dar lugar a una estabilidad laboral reforzada. Ya diferente es aquellas que están en vías de calificación de su estado de invalidez y más llegar a ser de origen laboral. Entonces, usando de esa estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Entonces, despedidos, obviamente sí, pueden ser despedidos siempre y cuando incurran en alguna justa causa para ser desvinculados. Si un trabajador discapacitado, repito, no incapacitado, sino discapacitado, cometió una falta como tal, puede llegar a terminarse su contrato de trabajo. Entonces, aquí sí debemos tener en cuenta que la ley no pretende que se impida que el trabajo con justa causa. No, porque eso rompería entre trabajador y empleador. Por supuesto que no. No podríamos perpetuar a una persona en un puesto de trabajo. Obviamente lo que sí buscamos es que haya protección a ese trabajador, que no se le vulneren sus derechos, que si lo va a despedir el empleador, perfecto, despídalo, pero despídalo bien despedido, indemnícelo, páguele la indemnización debida, páguele los derechos a los que tiene. Si hay lugar al reconocimiento de una protección laboral, bien sea integral, intermedia o básica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues obviamente esta protección en estabilidad laboral reforzada tiene esas posibilidades de cómo hacer esa protección, bien sea básica, que simplemente le va a pagar la seguridad social al trabajador su calificación mientras dura la gestación, ¿cierto? En ese tiempo, y pues para que le paguen su licencia de maternidad, sería básica únicamente seguridad social, sería intermedia con pago de seguridad social y adicionalmente reintegro a su trabajo, ¿cierto? Y sería integral con reintegro a su trabajo, pago de prestaciones sociales y adicionalmente el pago de las indemnizaciones adeudadas por haber sido despedida la persona en estabilidad laboral reforzada o contando con esa protección especial si se prefiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los trabajadores discapacitados sí pueden ser, pero cuando haya una justa causa legal, objetiva, que motive que sea así. ¿Listo? Si existe una justa causa para el despido, pues obviamente puede llegar a ser despedido. Va a requerir, eso sí, autorización del Ministerio del Trabajo o en su defecto del juez del trabajo. Como ya lo dijimos antes, los van a requerir autorización del juez del trabajo. Si no se acudió, recordemos que si no se acudió o si se acudió al Ministerio del Trabajo solicitando el permiso para despedir a un trabajador que se encontraba en esas condiciones y el ministerio negó esa le
no puede despedir al trabajador, señor empleador, pues el empleador todavía puede acudir también al juez del trabajo para que le dé el permiso para despedir al trabajador en una acción ordinaria, por supuesto. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si fue despedido, obviamente, y el juez de tutela no amparó esos derechos, pues también la persona puede acudir no solo con la protección de la acción de tutela ante el juez del trabajo, solicitando la protección de sus derechos y solicitando que se declare obviamente este despido. Entonces hay que tener en cuenta que cuando el despido se hace bien, se hace correctamente, pues la empresa no tiene por qué tener ningún problema, la empresa va a estar protegida. Pero ¿qué sucede entonces legal cuando no se observaron todos los requisitos, todos los requisitos legales para el cumplimiento de ese despido? Entonces hay que, como sí pueden ser despedidos, pues despedidos con justa causa, ¿cierto? Si la ley exige una autorización previa para el despido, pues obviamente hay que tener esa autorización previa, pero si no se hace con esa autorización, el despido es ilegal. Y es distinto, ojo, ilegal a injusto. Despido injusto es cuando simplemente manifiesto que lo despido sin ninguna causa, sin ninguna justificación. Entonces, en ese caso, aquellos trabajadores que no tienen, por ejemplo, estabilidad laboral reforzada, que no son inválidos, no son discapacitados en un porcentaje inferior al grado de invalidez, que no son, por supuesto, mujeres embarazadas, que no son prepensionados, que no son personas con protección por fuero sindical, no sea el caso, pues obviamente todas se despiden sin que haya una justa causa para ello. Será el despido injusto y la indemnización correspondiente. Pero aquí es diferente, porque estamos hablando. Entonces, si es un despido ilegal, pues aquí entonces ya esto va a degenerar en el pago, la obligación de pago que tiene el empleador de las indemnizaciones. Tiene que pagarle indemnizaciones al trabajador y está adicionalmente en la obligación de reintegrarlo. Entonces, ojo, obligación de reintegro, obligación de pago también de esas indemnizaciones. Entonces aquí ya la cosa se pone un poquito más interesante, porque obviamente al trabajador no lo pueden despedir simplemente así. Entonces es importante que tengamos estos aspectos también muy en cuenta. Nos hace una pregunta H. Castillo M. Muy buenas noches para usted, don Carlos. Y por supuesto, hay una pregunta acá, dice: doctor, buenas noches, gracias por sus aportes. Si una persona es prepensionado y la empresa le hace firmar un retiro de común acuerdo para terminar contrato, el trabajador acepta y tiempo después conoce que es prepensionado, ¿qué puede hacer para que no se le vulneren los derechos? El único ingreso para su sustento es el salario que devengaba, y al no estar trabajando, pues ya no tiene ingresos mientras gestionan la pensión, que será dentro de 3 años. Bueno, aquí hay que tener un aspecto importante para este efecto, pero voy a dejar esa pregunta, señor Carlos, para que terminemos este tema específico de la discapacidad y nos mencionados para que llevemos un orden específico frente a ellos. Ojo, como anticipo a ellos, sí, los prepensionados, aquellas personas que les faltan menos de 3 años para cumplir los requisitos a pensión, también tienen protección especial. En un principio, posteriormente ya la Corte Constitucional desde 2016 lo amplió también al sector privado. Pero ya vamos para allá, señor Carlos, no se me vaya a ir, para que verifiquemos eso y pues obviamente para que vayamos también aquí en un orden específico. Entonces, si, como lo decía, es despedido de manera ilegal, puede tener derecho entonces al pago de indemnización y al pago por supuesto también al reintegro a su lugar de trabajo. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. En todo caso, hay que tener en cuenta que hay unos casos específicos en los que procede reintegro y otros en los que no puede proceder reintegro. Entonces el trabajador reforzado aquí, con la autorización respectiva, puede todavía, como lo decía, acudir al juez del trabajo. Puede acudir a la jurisdicción ordinaria, a los jueces laborales y reclamar los derechos que considera le han sido vulnerados, le han sido violados por el empleador.
puede aún así hacerlo. En esos casos, pues tendría que verificarlo. ¿Listo? El reintegro del trabajador puede proceder también cuando se logra acreditar que, número uno, fue despedido teniendo, por ejemplo, entonces si tenía fuero sindical, la empresa está obligada a reintegrarlo, obviamente por orden del juez, y para esa acción tiene que demandar dentro de los 2 meses, ojo, los 2 meses siguientes al despido. Si se demora más de este tiempo, pues por supuesto la acción prescribirá, no podrá iniciar la demanda correspondiente en el proceso especial de fuero sindical en modalidad de acción de reintegro y perderá el tiempo. ¿Cuándo más procede el reintegro? Cuando es despedido un trabajador discapacitado por razón de su discapacidad. Pudo haber argumentado el empleador, por ejemplo, que lo estaba despidiendo por cometer una falta grave o por haber engañado al empleador al momento de presentar su hoja de vida con los documentos que se exigían para el cumplimiento del cargo. Puede argumentar alguna justa causa de las enlistadas en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Pero resulta que se logra acreditar en proceso ordinario que no hay tal, no existía esa justa causa, nunca se presentó. Y como tal, al no existir esta justa causa, pues entonces no hay una causa objetiva para despedir a un trabajador discapacitado. Ojo, bien sea discapacitado de una discapacidad leve, moderada, severa, profunda, que ya la persona sea inválida y pues no cumpla los requisitos para pensionarse, o que incluso estando pensionado se encuentre también trabajando con esta discapacidad, ¿cierto? Ojo, para despedirlo, para despedirlo, tenía que contar con el permiso del Ministerio del Trabajo. Si no lo hizo así y se logra acreditar en juicio, el empleador estaba argumentando no existió, presunción de la existencia o la presunción del despido con ocasión de la discapacidad, no reintegrarlo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Si usted es una de esas personas que fue despedida estando en una condición de discapacidad, pues por supuesto no dude en comunicarse con asesoría necesaria, escribirnos a nuestro correo electrónico malavera.abogados@com, comunicarse a nuestros teléfonos 9971 o 304 554 y pues estaremos en posibilidades de brindarle la asesoría que usted en esos casos pues obviamente no va a poder ser desvinculado. Aquí esta estabilidad laboral reforzada, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, es que precisamente para los administradores, para los gerentes de negocio, para los representantes legales de la empresa, porque ellos tienen una connotación diferente que les da el Código de Comercio. Y aquí tenemos que ver que ellos están regulados en su nombramiento como administradores de las sociedades por las juntas directivas diferente. Entonces ellos naturalmente no tendrían esa estabilidad laboral. De las propiedades horizontales tampoco la tendrían, de que unos y otros estuvieran vinculados mediante contrato de trabajo, ya sería muy diferente. Entonces hay que tener en vinculaciones como se han señalado, y aquí es importante tener en cuenta disposiciones o sentencias como la sentencia C384-2008, donde la Corte declara la asequibilidad de la norma en ese momento los artículos 198, 400 del Código de Comercio, precisamente porque considera que esas restricciones eran plenamente válidas por la modalidad o la designación especial ellos estaban vinculados. Entonces es muy diferente cuando se trata de representantes, pues obviamente ellos tienen una diferente aplicación y por ende por ello no tienen esta estabilidad laboral reforzada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Debemos tener varias cositas o varios aspectos a considerar estabilidad laboral reforzada, y aquí sí vamos
lo que nos preguntaba el señor Carlos Castillo hace un momento, y repetimos la pregunta para quienes. Buenas noches, gracias por sus aportes. Si una persona es prepensionada y la empresa para terminar contrato, el trabajador tiempo después conoce que es prepensionado, ¿qué puede hacer para que no se le vulneren los derechos? El único ingreso para su sustento es el salario que devengaba, y al no estar trabajando pues ya no tiene esos ingresos, la pensión, que será dentro de 3 años. Bueno, hay que tener en cuenta aquí dos factores, o bueno, dos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Primero hay que definir qué es un prepensionado. Por supuesto, cuando hablamos de los prepensionados, pues nos referimos a aquellas personas que están en vías de obtener su pensión. Entonces, de los prepensionados, ¿cierto? Para efectos de pensión de invalidez o pensión de sobrevivientes, no, es para aquellos por vejez. Entonces, los prepensionados se les da esa connotación precisamente las personas prepensionadas. Aquí ellos también tienen una estabilidad laboral. Esta estabilidad laboral reforzada precisamente porque les faltan menos de 3 años para obtener su derecho. Ellos ya están a puertas de obtener su derecho pensional. ¿Y por qué decimos a puertas? Porque están ellos muy cerca, ¿cierto? Entonces, muy cerca de obtener su pensión, bien sea menos de 3 años en aportes o bien sea menos de 3 años en edad. Entonces, protección especial. ¿Quiénes eran los prepensionados? Los prepensionados eran aquellas personas que estaban dentro del denominado retén social. Ese retén social que buscaba proteger a las personas discapacitadas y las personas prepensionadas de las entidades públicas de no ser despedidos, ¿cierto? En tanto esas entidades públicas en liquidación. Como esas entidades se encontraban en liquidación, pues por supuesto, en liquidación estas entidades, la mayoría de ellos iban a ser despedidos. ¿Qué se buscó? Aquí se buscó precisamente que fueran desvinculados, que tuvieran ese derecho. ¿Y estos prepensionados quiénes eran? Estas personas tienen una estabilidad laboral reforzada también. En un principio, público. Posteriormente, la Corte Constitucional en el año 2016, si no falla mi memoria, dijo específicamente, bueno, tienen derecho también. Esto a partir de la sentencia 16, para que ustedes la tengan también muy en cuenta, la Corte Constitucional, que hizo o amplió ese derecho al sector privado. ¿Quién es el prepensionado? Pues obviamente la 3 años de su pensión. Repito, aplica para pensión de vejez, no pensión de invalidez, no pensión de sobrevivencia, ni sustitución pensional, por supuesto. Entonces, 3 años para acceder a pensión de vejez. Entonces, obviamente, le faltan los requisitos de edad o de tiempo de servicio, pero debemos tener en cuenta que los requisitos para cumplir la pensión de vejez pues son distintos en el régimen de prima media administrado por Colpensiones y en el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Entonces, cuando miramos esos requisitos, pues obviamente cumplir una edad mínima. ¿Cuál es la edad? 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esas personas está específicamente personas que siendo mujeres ya tienen 54 años de edad y los caballeros pues obviamente ya tienen 59 años de edad. Si ello es así, pues necesariamente van a tener derecho a que les sea reconocida su pensión, a la estabilidad laboral reforzada.
¿cierto? Si ellos entonces tienen menos de 3 años, bien en edad o bien en aportes. Pero mucho ojo, porque aquí la constitucional fue muy clara también al señalar que tendrán derecho a aquellas personas que les falten menos de 3 años, pero 3 años en aportes. 3 años, porque si por ejemplo 1.300 semanas, 1.400, 1.500 o más semanas, porque empezó a cotizar muy joven, pero no tiene la edad para pensionarse, puede ser despedido. Porque es que precisamente la persona puede seguir cumpliendo años. Si la empresa no, si la empresa lo despide o no, pues eso no va a influir en que sea, llegue a la edad pensional o no. ¿Listo? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para estos aspectos. Ahora, cuando hablamos de la pensión en régimen de ahorro individual con solidaridad, pues aquí estamos hablando ya de aquellas personas que tienen los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, porque recordemos que en ahorro eso, ahorro individual, cuenta individual de la persona donde puede la persona cotizar el dinero suficiente para una pensión, una digna. Tuvimos oportunidad de hablar nacional colombiano en alguna oportunidad, ya en nuestra página de la Fundación Mi Colmena van a ustedes a también esa charla frente a los requisitos de las pensiones o el régimen pensional colombiano. Entonces, aquí es para las personas que están próximas a cumplir 1.150 semanas, pues no podrían ser. Es muy importante tener en cuenta este aspecto importante de los prepensionados. Entonces, la Corte desde 2016 hizo extensivo 357 de ese mismo año ese derecho a todos los trabajadores del sector privado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos gozan también de esa estabilidad laboral reforzada, señores mayores de 59 años, mujeres mayores de 54 años, no pueden ser despedidos si les faltan menos de 3 años para cumplir, y obviamente menos de 3 años también en aportes. Lo más importante es los aportes, así que hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿cierto? La laboral reforzada, repito, se hizo extensiva a los trabajadores privados con esta sentencia de la Corte Constitucional 16. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque pues naturalmente va a afectar su va a afectar y recordemos que cuál es ese mínimo vital, pues obviamente la familia necesita una persona para sostenerse durante ese mes, para tener los derechos suyos y de su familia debidamente amparados. Entonces es muy importante también precisamente la persona. Si la persona lo logra acreditar, podrá demostrar la existencia de ese derecho. Entonces es muy importante verificarlo. ¿Listo? Aquí precisamente la persona puede tener sus derechos vulnerados. Si la persona la despidieron, por ejemplo, en esta época de pandemia y le faltaban menos de 3 años para completar su derecho pensional, pues la única reintegro es que la... pero por lo demás deberá proceder ese reintegro constitucional, acción de tutela, y aquí nuevamente los invito a que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos 314-362-9971, 304-53-1974 o nos escriban a nuestro correo malavera.abogados@gmail.com. Teniendo en cuenta entonces este aspecto, hay una posición muy importante aquí, señor Carlos. ¿Qué pasa? Si la persona firmó, dice acá, firmó un retiro de común acuerdo, perdón, recordemos acá, firmó un retiro de común acuerdo, y ese retiro de común acuerdo, ya lo dijimos en una charla anterior referida específicamente a las formas de terminación de los contratos de trabajo,
ese retiro de común acuerdo casi que es ley para las partes, porque precisamente no lo obligaron. Tendría que él acreditarle al juez que hubo un vicio en el consentimiento. ¿Y qué quiere decir un vicio en el consentimiento? Que lo engañaron de alguna manera, que lo obligaron, que lo forzaron, que hubo dolo. ¿Qué quiere decir esto del dolo? Que el empleador abusó de su posición dominante para acreditar que específicamente o lograr sacarle la firma a esta persona. Es algo muy complicado poder acreditar que específicamente si la persona fue forzada a firmar. Poder acreditar eso tendría que acudir al juez ordinario laboral. Entonces sería muy diferente. Ya aquí el principio de la estabilidad laboral reforzada se rompió, y se rompió precisamente porque la persona expresó su voluntad de retirarse de la empresa. Si yo, embarazada, firma su carta de renuncia y se va de la empresa, pues el empleador, ¿qué puede hacer? Aceptarla, aceptarla. Ya no tendrá que pagarle licencia, la seguridad social, licencia de maternidad, etcétera, etcétera, y seguir teniendo a la trabajadora vinculada, porque ella misma renunció y se fue, ¿cierto? Lo mismo sucede cuando se firma, por ejemplo, como en el caso del señor Carlos Castillo, cuando se firma un acuerdo, un mutuo acuerdo para terminar el contrato. Obviamente, si la persona se dio cuenta después, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera se había, puede decirse que hubiese un, ¿cómo decirlo? Un dolo o un vicio en el consentimiento, o que lo hubiesen obligado. No, firmó un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto su único ingreso, si bien es cierto esta persona, esto era su mínimo vital, el mínimo vital suyo y el de su familia, realmente ya tendrá que seguir cotizando de alguna otra manera, porque aquí no podrá verificar este aspecto, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tenga en cuenta, porque de lo contrario va a tener problemas y no va a poder beneficiarse como prepensionado, no, señor Carlos. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto. Hay aquí otro comentario de la señora Dora Cecilia Barracuides. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Aquí dice ella, bueno, ella da respuesta también aquí, que no se preocupe, es un contrato verbal porque puede tener pruebas de recibos de pago y otros. Sí, claro, efectivamente, como lo dice la señora Dora, también respondiéndole a la señora Angie Cortés, que a quien le dimos respuesta hace unos segundos, el contrato que ella tiene es un contrato que pueden ser o bien verbales o bien escritos. Y cuando estamos hablando de un contrato, tiene las connotaciones, las características de término indefinido. Entonces, siendo ello así, pues la persona va a tener derecho a esa protección especial también a los contratos de trabajo. Entonces, igual que como lo dice la señora Dora, tiene toda la razón. No se preocupe, está plenamente protegida. Si no se ha firmado el contrato, como lo dice también aquí ella, que también firmó contrato con su compañía, dice acá, yo también firmé contrato con la compañía hace ya varios años y no ha habido. Las personas pueden durar 5, 10, 15, 20 años, toda su vida trabajando con una empresa, es decir, sin haber firmado un contrato de trabajo como tal, sin haber firmado papel alguno, pero resulta que la ley le da la connotación de un contrato verbal con las características y la protección del contrato de trabajo. No tiene por qué preocuparse, porque precisamente por la ley la tienen que desvincular a la persona con una justa causa. Tendrán que indemnizarla si no logra acreditarse esa justa causa. Liquidarle. Si la preocupación liquiden, bueno, ¿qué pasa si no liquidan? Si el empleador no paga la liquidación a la finalización del vínculo, pues bueno, a otras instancias. ¿Cuáles instancias? Ministerio del Trabajo, a través de las inspecciones del trabajo, en busca de una conciliación que le permita a las personas
llegar a un mutuo acuerdo para el pago de esas acreencias laborales. Obviamente esa deberá respetar ciertos e irrenunciables del trabajador. ¿Cuáles son estos específicos que el trabajo trae? Los salarios, las primas de servicios, las prestaciones sociales como tal, cesantías, interés de las cesantías, las vacaciones. Entonces, respetarse como mínimos dentro del contrato de trabajo. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta. Bueno, hay varias preguntas, pero me están diciendo aquí también que se nos está acabando el tiempo. Entonces llega ya el momento de despedirnos. Vamos a estar muy pendientes de aquellas personas que nos escriben por interno para darles respuestas, por supuesto, a través de WhatsApp, ya que estaban nuestros teléfonos allí. Entonces, que tengan en cuenta esto. Entonces, en resumen, para finalizar, recordemos que esa estabilidad laboral reforzada en Colombia protege a las mujeres embarazadas, protege también a los prepensionados, protege también a las personas que tienen fuero sindical, protege a las personas discapacitadas, protege también a las personas incapacitadas y por supuesto, ojo, importante que se nos iba quedando por fuera, protege también a las madres cabeza de familia. Ojo, en Colombia también las madres cabeza de familia, quienes han sido nombradas, por ejemplo, en provisionalidad en algún cargo público y que logran acreditar que tienen menores que dependen de ellos, ancianos que dependen de ellos, tienen protección también de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. Entonces, mucho ojo con estos requisitos, mucho ojo con estos elementos para no perderlos de vista. Y por supuesto, esa estabilidad laboral reforzada puede dar lugar o bien al pago de aportes a seguridad social en una estabilidad laboral reforzada intermedia, una protección, una protección básica, una protección intermedia con el reintegro y otra protección integral con el reintegro y adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes por haberse producido ese despido ilegal. Recordemos aquí que ya no es un despido injusto, es un despido ilegal que es muy diferente. El despido injusto, repetimos, es cuando se despide a cualquier persona sin una justa causa configurada como tal en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 62. Muy diferente a aquel despido que se produce sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, cuentan bajo una protección, tienen una protección especial por parte del Estado. Entonces, en esos eventos el despido es ilegal, es muy diferente. Así que recuerden ustedes eso muy importante para nuestra charla de hoy. Entonces, estar conectados nuevamente para otra charla informándoles sobre sus derechos, dando a conocer estos aspectos. Dentro de 8 días, el próximo martes también, 7 de la noche en Colombia. Sus valiosas preguntas. Hay varias preguntas por el interno, pero repito, me indican acá que ya el tiempo se nos está acabando. Entonces resta más que agradecerles. Mi nombre es Javier Malavera Daza. Recuerden entonces comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos 314-362-9971, 304-553-1974 o escribirnos a nuestro correo abogados@gmail.com. Entonces, asesoría necesaria. Les deseo